Exposiciones temporales, definición, comisariado, gestión y organización. El papel de las exposiciones temporales en la estrategia del museo. Según el artículo 59.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio, son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Las exposiciones permanentes, como dice Carmen Bueno, tienen la misión de transmitir los contenidos estables del museo, lo que implica una serie de requerimientos: durabilidad, seguridad, manejabilidad para conservación y mantenimiento, mensajes consolidados científicamente. En contraste, las exposiciones temporales complementan, actualizan o profundizan sobre temas del museo. Su carácter efímero permite concebirlas con estilos más arriesgados, marcados por las tendencias del momento. Su temporalidad permite materiales e instalaciones más simples y económicas, en las que prime la funcionalidad sobre la durabilidad. Los motivos para organizar una exposición temporal pueden ser aniversario, investigaciones recientes, nuevas adquisiciones que se incorporan a la colección, intercambio entre instituciones museísticas, etc. La exposición temporal como medio de comunicación tiene que tener un emisor, artista, un receptor, el público, y un mensaje, la obra o idea que se quiera transmitir. Según Carmen Bueno, los componentes fundamentales de una exposición temporal son: guión, tener claro lo que se quiere comunicar; sistemas narrativos, soporte de transmisión del guión, textos, audiovisuales, guías, monitores, etc. Recursos audiovisuales con función didáctica; recursos gráficos más allá del tradicional de panel. Hay variedad de soportes y formas: telones, retroiluminados, paneles dinámicos, grandes textos sobre paredes o suelos, etc. Recursos escenográficos aplicados a la recreación de entornos o ambientes determinados. Otros recursos: sistemas interactivos, elementos manipulables, maquetas, recreaciones, dramatizaciones, demostraciones en vivo, etc. La Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes presenta en una publicación Exposiciones temporales, organización, gestión, coordinación, los criterios a tener en cuenta en la organización de exposiciones temporales. El proyecto de exposición debe presentar objetivos significativos, tener un objetivo claro y haber sido bien planificada. La producción de una exposición temporal deberá respetar los principios de ética y deontología recogidos en el Código de Deontología del ICOM. La solicitud de préstamos de bienes culturales para exposiciones se hará únicamente cuando su presencia resulte imprescindible para la comprensión del discurso expositivo. El organizador se asegurará de la procedencia lícita de los bienes culturales. Se respetará la confidencialidad del prestador si él lo solicita. El estado de conservación del objeto permitirá su movilidad, sin riesgos añadidos a los propios de su manipulación y traslado. La exposición se realizará en salas idóneas y adecuadas a los objetos que se expongan. Los objetos se exhibirán en condiciones óptimas para su preservación y conservación. Se actuará conforme a la legislación aplicable. El equipo profesional. La realización de la exposición requiere un equipo multidisciplinar, donde cada miembro aporte un punto de vista a la exposición, según sus responsabilidades. El trabajo en equipo es esencial para la eficacia, un conjunto de competencias y capacidades compuesto por las siguientes personas. Comisario: se ocupa de la dirección científica de la exposición. Sus cometidos son: elaborar el proyecto de exposición, localizar, seleccionar y catalogar las piezas que la compondrán, elaborar el proyecto del catálogo, colaborar con la gestión de los préstamos, colaborar con el diseñador en la concepción general del montaje y de la selección de los medios didácticos y de apoyo, redactar los textos expositivos, supervisar el montaje e instalación de las piezas. Diseñador:
especialista en arquitectura de interiores. Se debe respetar la coherencia del discurso científico-cultural, favorecer su lectura, comprensión e interpretación por parte del público. Son tareas del equipo de diseño el proyecto técnico de diseño del espacio expositivo, distribución y ubicación de las piezas, itinerario, circulación, diseño de paneles, vitrinas, soportes, definición de materiales, propuesta de iluminación, diseño de la gráfica y diseño técnico del montaje. Coordinador, enlace entre la parte científica, comisario, y la técnica, diseñador. Se encarga de solicitud del préstamo de los objetos, análisis de las condiciones de préstamos y las necesidades de los objetos, solicitud de la garantía del Estado, control de recepción y devolución de objetos, control y supervisión del montaje y desmontaje, coordinación técnica del catálogo. Personal técnico y administrativo para las tareas de gestión y tramitaciones. Personal de difusión y comunicación para la publicidad, actividades educativas y evaluación. Restauradores para la limpieza y restauración de los bienes culturales. Fotógrafos para obtener material fotográfico de buena calidad, para la gráfica, el catálogo, etc. Especialistas en nuevas tecnologías para la incorporación de medios audiovisuales e informáticos. Personal especializado en manipulación, transporte, montaje, vigilancia y seguridad. Fases de elaboración de la exposición. Planteamientos iniciales. Se prepara el proyecto, se eligen los contenidos, valoración económica, se plantean los objetivos expositivos, la elección del tema principal y los subtemas. Se fija un cronograma y ya con el guión expositivo se va preparando la parte técnica del proyecto. Acondicionamiento de la sala, iluminación, climatización, seguridad, diseño de espacios, contratación para catálogos, carteles, libros o marketing. Ejecución y montaje. Se preparan los elementos expositivos en los talleres de montaje y se llevan a las salas para colocarlos. Paralelamente, se realizan trámites necesarios como gestión de los préstamos, petición de las piezas seleccionadas, se fija la lista definitiva de las piezas y se reúnen datos y documentación sobre ellas. Restauraciones de las piezas, contratación de la póliza de seguros y de la empresa de transporte y embalaje. Establecimiento de un calendario de atención a correos, preparación del catálogo, paralelamente a la elaboración de la exposición. Describe cada pieza expuesta e implica un trabajo de documentación e investigación coordinado por el comisario. Preparación de las invitaciones, contratación de la publicidad, preparación de los dosieres de prensa. Inauguración. Se deben tener en cuenta aspectos como un acto inaugural, con rueda de prensa, autoridades, patrocinadores, prestadores, colaboradores, profesionales, etc., a los que se habrá invitado con antelación suficiente. Importancia del protocolo en este acto. Otros aspectos son el catering, si corresponde, y la seguridad, fundamental tanto por las personas, riesgo especial por las personalidades, como para el museo. Mantenimiento. Durante la exposición es necesario el mantenimiento de las piezas, de la gráfica, de los elementos técnicos, de la conservación de los objetos, del material divulgativo, etc. Otro aspecto importante es el público, ya que será durante la exposición cuando se podrán realizar las actividades complementarias ideadas al principio, visitas guiadas, conferencias, talleres, conciertos, etc. y las evaluaciones. Es conveniente que la exposición esté bien difundida a través de los medios de comunicación para que tenga el mayor alcance. Clausura. Tras la clausura se realizarán las mismas actividades que durante la preparación de la exposición, pero a la inversa. Devolución de las piezas, desmontaje de elementos técnicos, etc. Finalmente se hace la evaluación del público y la económica, y se archiva la documentación de la exposición para el futuro. La gestión económica de la exposición. Hay que saber si la exposición será financiada por fondos públicos, tendrá una financiación mixta o privada. Cuando es mixta, el proyecto debe regularse a través de un convenio de colaboración. Para decidir sobre la viabilidad económica de una exposición hay que hacer una relación con los gastos que implica diseño, edición, seguro, embalaje, transporte, montaje, etc. El préstamo de las piezas. Debe enviarse una carta de solicitud de préstamos a cada prestador, por la cual el organizador de la exposición solicita a los propietarios el préstamo temporal de los bienes culturales.
Se incluyen aspectos de la institución organizadora, el título de la exposición, lugar y fechas de celebración, comisariado, finalidad y objetivos, objetos solicitados y justificación de su inclusión, datos de contacto, etc. Se adjuntará el formulario de préstamo que debe rellenar el prestador y las condiciones técnicas de la sala de exposición temporal. La respuesta del prestador puede ser positiva con condiciones, negativa pero con una propuesta alternativa o negativa. La solicitud debe hacerse entre 6 y 12 meses de antelación. En caso de petición de préstamo de un BIC de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, los artículos 63.2 y 63.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio impone autorización por orden ministerial. Si supone salida del territorio nacional, necesita permiso de exportación temporal de la Administración del Estado, según el artículo 31 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio. El incumplimiento de estas condiciones puede ser constitutivo de delito de contrabando. El movimiento de bienes culturales siempre implica riesgos y será el organizador de la exposición el que debe asumir la responsabilidad sobre la conservación física de los objetos durante la exposición y en los trabajos de montaje y desmontaje. Por ello, la entidad organizadora debe contratar una póliza de seguros que cubra todos los riesgos. Este tipo de póliza se llama clavo a clavo. Cuando la exposición temporal se organiza en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y gestión exclusiva del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, se podrá solicitar la garantía del Estado para asegurar las obras que participen en la exposición, como sistema de aseguramiento público frente al posible deterioro de las obras. Cuando se trasladan obras de un valor importante, los prestatarios tienen derecho a solicitar que una persona de su confianza acompañe a las personas durante todo el proceso de viajes y montajes, tanto al principio como al final de la exposición. Es el correo. Su trabajo es vigilar que todo vaya bien. Cuando los objetos transportados superan determinadas valoraciones, el prestamista podrá exigir la presencia de escolta durante su transporte, con medida de seguridad complementaria. La conservación preventiva en la exposición. Se debe tener en cuenta varios agentes de deterioro: causas naturales, fuego, agua, etc.; causas humanas, temperatura inadecuada, humedad relativa inadecuada, vandalismo, robo, tareas erróneas de transporte, documentación, manipulación, etc. El espacio expositivo. El visitante debe ir adquiriendo conocimientos a medida que avanza en la visita. Esto se consigue mediante paneles explicativos o una introducción audiovisual a la entrada. La presentación debe organizarse con una circulación del público clara. Podemos encontrar diferentes variantes de exposiciones temporales dentro del propio museo, itinerantes, se utiliza la colección en distintos lugares, móviles, como en autobuses, caravanas, etc. Deben ser diseñadas teniendo en cuenta que deben ser montadas y desmontadas en varias ocasiones con la mínima dificultad, que el espacio disponible y su forma son distintos en cada sede, así como la conservación y seguridad de los objetos. El museo tiene que ofrecer alternativas de visita y actividades para cubrir distintas necesidades: adaptación de recursos educativos, diferentes idiomas, visitas y talleres para familias, grupos o personas con necesidades especiales. El público ha asumido un importante protagonismo, ha pasado de espectador pasivo a figura indispensable, lo que ha planteado a los museos la planificación de actividades por edades, niveles culturales, etc. La actividad que se desarrolla en el área de difusión de los museos es acercar al museo a la sociedad, y las exposiciones temporales son un medio para atraer a los visitantes. Para ello es fundamental aumentar la calidad y mejorar la experiencia de la visita, mejorando la accesibilidad tanto física como informativa a la colección y contenido. También la difusión a través de Internet, tanto del propio museo como de las colecciones y exposiciones. Una forma de evaluar el éxito o fracaso de una exposición es a través de las encuestas, cuestionarios, test, etc., para recoger información sobre los niveles de satisfacción, necesidades del público, etc. Una vez completada la recogida de datos, estos deben ser analizados estadísticamente. Es aconsejable que tanto los resultados como las propuestas de mejora sean divulgadas.
con el objetivo de conocer e integrar la opinión del público y a otros profesionales. Conclusiones. La exposición temporal es un elemento dinamizador positivo que beneficia al organizador, al prestador y al público. Por tanto, las exposiciones temporales pueden ser un medio para dar a conocer a un número mayor de visitantes los fondos del museo, así como para mejorar la imagen externa del mismo.